Ya, grabando. Bienvenidos a Mediápolis número 10. Estamos grabando en este día 5 de agosto, día que quedará marcado porque comenzó la confirmación de las AFP a que llegará tu retiro del 10% las cuentas. No sé si les ha pasado, Miguel Palo y Argandoña, Andrea Zócar, yo parto súper feliz porque sí, las AFP, el sistema por lo menos funcionó. El sistema siempre funciona. Funcionó Bueno, más que el del Servicio de Impuestos Internos, ¿ah? No sé si tampoco les tocó, pero finalmente la temida debacle nunca llegó, pero el sitio web, a eso voy. En el fondo todo el proceso de retiro del 10%, comunicacionalmente por lo menos, y en términos de reputación, yo creo que le está siendo bien positivo a varias administradoras. Es en comparación impresionante eso. al impuesto interno, que ha sido un desastre. Probablemente, Sí, quizás eso, este evento va a salvar, entre comillas, a la FP, o no tan entre comillas, digamos, que era exactamente lo que ellos mismos siempre aspiraron a tratar de evitar con todas sus, y todos sus asesores y todas las fuerzas políticas más afines, digamos. Y quizás es este mismo evento haciendo que la gente materialice en su mano y en su bolsillo esos ahorros, quizás sea lo más... O sea, ahorros que serán termine destinados salvándolo. al propio sistema, porque la gran mayoría el porcentaje hoy día va a ser para comprar comida y dos, para pagar deuda. Claro. Sí, yo siento que el tema como que fue una válvula de salida, esto comunicacionalmente muy fuerte. O sea, salió eso y esa sensación, por ejemplo, yo estuve viendo datos hoy día de los súper ricos, por ejemplo, del impuesto a los súper ricos, y sí, o sea, es básicamente el Partido Comunista apuntando a eso, Claro. pero no ha logrado no ha logrado generar una conversación ni de cerca como lo logró la AFP. O sea, básicamente yo creo que fue una válvula liberadora para mucha gente. Y claro, bueno, o sea, finalmente yo creo que comunicacionalmente la AFP hicieron la pega al final. ¿En qué Y sentido? ¿Por hicieron qué? la pega al final de lo que decía la Nata, de hacer más eficiente todo. Y la Un otra sitio cosa que yo web, creo, un sitio web que no se cae, información clara, con fechas que correspondían, partió el jueves, una semana, todos plazos que no, se han claro, cumplido. y lloriquearon mucho antes, un país lloriquearon generoso y mucho antes. normal. Un país No, donde claro. las cosas funcionan. Igual no funcionan tanto porque yo vi unas fotos, por ejemplo, de gente teniendo que hacer la fila en registro civil para sacar la clave única y registro civil diciendo, acá hay tótems de atención en distintos lugares para poder sacar Claro, la pero la clave única te la pedían no para la AFP, sino te la pedían por el tema de la comisaría virtual. Sí, no, pero también ¿Cachai? por otro tema relativo Claro, en el caso de los extranjeros, eran casos puntuales, pero obviamente que dentro de, era, claro, no era, no sé, por los 7 millones de personas que han sacado su ahorro. Sí. No sé, igual no sé si todas las FP, pero claramente pudieron reaccionar más rápido de lo que reaccionan en otras situaciones. Lo del servicio de impuesto interno, hay un experto en usabilidad y otras cosas que mostraba unas fotos, se llama Gustavo Sotomiño, mostraba una foto en Twitter básicamente diciendo cómo no hay que hacer Las cosas. esta interacción, porque claro, mostraron un formulario que es inentendible, eso como registro de ingresos del mes de julio, complete su sueldo seguro y te ponen unos campos que era como, ya, ¿y qué pongo aquí? Y si le sumamos eso que tenemos una baja cultura de alfabetismo digital, ya por sí era bien complicado. Sí, hay un artículo que les recomiendo, justo de eso que está hablando Miguel, de interferencia de la Lisette Fossa, que habla cómo el Servicio de Impuestos Internos colapsó, admitiendo que no podía comprobar el ingreso de los trabajadores dependientes y cómo se les vino de un día para otro, cero preparación, funcionarios que no estaban capacitados, etcétera. Claro. O sea, es increíble. Yo encuentro la lección más increíble es lo escandalosamente líquido y dinámico que está toda la situación. Hace una semana el Servicio de Impuestos Internos era una poco menos de las pocas instituciones que quedaba firme y que era admirada. Las AFP era lo peor y estábamos poco menos que todos marchando con antorchas a destruirlas. Sí, Y ahora a la gente no les parecen tan mal las ¿Ustedes creen AFP. que la gente ama a las FP?
ahora? No ama, Porque están pero bacanos, bla. no, O sea, pero me parece que había un cambio, mm, creo yo, bueno, de hecho la encuesta Academ del otro día mostró unos cambios que me parecieron bastante llamativos, la gente digamos, de un quiere día su para otro, plata. No digamos. sé si ahora cuando venga el debate bien, cuando hablemos de que necesitamos un sistema más solidario, esté en la retina de todos, si queremos, oye, si puedo sacar mi plata, ¿por qué se le voy a tener que dar a otros que no han cotizado como yo durante todos los Claro. años? O sea, nos hace más Igual egoístas que solidarios. igual yo creo que eso va a ser El éxito de interesante, esto. que podría generar discusiones o conversaciones más adelante de llevar a cabo ciertas reformas en la AFP que Lagos Weber en un minuto planteó con muy poco cálculo político y tino político de plantear y por qué no cobrar impuestos para sacar tu dinero de la AFP. Pero Que no era poco tino, era súper atinado lo que él dijo. O o sea, a mí, sea, a mí me al parece final es una atinado, pero norma que favorece a los ricos. poco tino para el momento, Andrés, porque obviamente no se iba a Claro, entender así. leyó mal políticamente, claramente. No, está bien, pero bueno, un Entre parlamentario comillas, también podía tener tiene que razón, ser pero técnico, pues bueno, o sea, yo espero que un parlamentario sea más técnico que un oportunista del momento. O sea, todo, hasta espacio público salió diciendo que de espacio público, o sea, muy bueno. Hasta Despacio. espacio público salió diciendo despacio. que el impuesto al final era solo favorecía a los más ricos, pues. No, O pero por sea, no supuesto, poner el impuesto. El de nuevo estamos retiro. en la Sí, estamos de discusión acuerdo. Y precisamente entre yo creo tener que la razón y ser efectivo, ¿cachai? Obviamente, el espacio público tiene sí, la razón en un mundo cuando ya nada importa, y el Lago Verde también tenía la razón, pero, o sea, escandalosamente poco efectivo sí, mi Bueno, y punto con es el mal minuto. timing, O sea, digamos. yo creo que esa discusión tiene que venir, porque no es solamente el tema de que tú puedas sacar tu dinero. Por ejemplo, yo cuando me vine a Estados Unidos, sí saqué mi dinero de mi fondo de pensiones de Estados Unidos, y el impuesto que me cobraron no era 10%, era 30%. Pero aparte de eso, lo que sí es atractivo para empezar a poder ver tu fondo de pensiones como algo más que el potencial espacio obligatorio donde poner tu dinero y esperando que te den algún tipo de pensión que no sea miserable, es poder ocupar ese dinero para algunas cosas. Por ejemplo, poder pedir préstamos en base a ese dinero, ¿cachai? Y hacer otro tipo, básicamente, de préstamos o créditos blandos que no te golpeen tanto como los de la banca, por ejemplo. Y eso sí existe en Estados Unidos, sin ser necesariamente un gran referente en eso, pero que podría darle más dinamismo si es que la AFP empiezan también a conectar más con la calle y a escuchar quizás menos a sus asesores, como decía Lucho, porque según lo que tú comentabas, las opiniones de los asesores eran contrarias. Incluso se armaron campañas supuestamente Mm. ciudadanas que en realidad eran AFP disfrazadas de ONG, sobre este tema. Y resulta que, como ustedes dicen, la evaluación al final, por tratar de resolver las cosas, fue mejor. Oye, otro de los temas de esta semana que queríamos comentar, que Luis lo tiene muy presente, es TikTok. O antes quieren comentar lo de Chilevisión y su posible Yo creo que, venta por 14 millones de palos verdes. está interesante lo de Chilevisión, no sé si se concreta, pero al parecer, según varias versiones, estaría avanzando, digamos, que es la venta desde Turner hacia Viacom, Mm. que es otra, obviamente, conglomerado gigantesco de medios, que no ha incluido, o sea, no incluiría el canal del fútbol y tampoco incluiría Ni el CNN edificio. tampoco. O sea, solo se vende Chilevisión. Entiendo que solo sería Chilevisión, pero un precio entre 14 y 20 millones de dólares que, o sea, solo da cuenta, imagínate lo que significa culturalmente un canal abierto en Chile. Es gigantesco, tiene una historia, una significancia, unas asociaciones emotivas gigantescas para todos nosotros y Mira, estaba vale viendo que una montonada. 140 pagó Turner a bancar por Chilevisión. Claro. 140 en 2010. Sí, Eso como Eso cayó el estaba negocio valorizado en ese televisivo. momento. y el grupo Luxich pagó Claro, 50 por un porcentaje del canal cuando se lo compró a la Católica. Claro. claro. No, entonces, o sea, básicamente la devaluación es gigantesca. Eh, Es que al Claro, final, y este mismo grupo Viacom compró Telefe en 2016 por 345 millones de dólares. claro, Sí, ahí probablemente no. hay algo que no cuadra. Así de hecho, le podrían decir nuevamente chiste visión. Igual a mí me llama la atención por qué.
a lo mejor es porque está demasiado barato y van a ocupar el edificio, o qué. Pues no entiendo muy bien la lógica de por qué Viacom se metería con ese canal público, a no ser que esté pensando en una sinergia de costos, o algo que sea mucho más por el lado de ganar márgenes sobre lo barato que por otra cosa. Pero en realidad no soy experto en esta materia, así que no sé. No, o sea, Probablemente. Dale. perdona, dale. No, no, dale tú. Dale. No, yo, o sea, creo que el tema de los canales de televisión, del el precio que están teniendo, es básicamente que están perdiendo, o sea, en un mercado como el chileno, que es poco escalable, que la competencia es demasiado dura, donde en el fondo lo poco que te va quedando son los fierros. Si ustedes piensan que las producciones, los canales están haciendo muy pocas producciones, o sea, que básicamente sus librerías son pequeñas. Chilevisión nunca ha sido un canal de teleseries, muchas teleseries, a diferencia No, de TVN, que tú podés comprar una librería ahí más cara. Eh, Tecnológicamente no han innovado en casi nada. Digitalmente Chilevisión es el más débil de todos los canales. Entonces yo creo que al final ahí yo la verdad es que no entiendo puede que se transforme en una productora de contenidos para América Latina, que es mucho lo que están buscando. Piensen que Disney llega este año, a sí. fines de año. Disney Plus. Sí, HBO Max debe estar por llegar. Entonces, va a tener una competencia entre estos grandes OTT, eh, generando contenido para un mercado latino, que es muy grande. O sea, por algo Netflix hizo el acuerdo en España, y tenía un mercado gigante para América Latina, y la competencia va a ser muy dura. Entonces, a lo mejor, yo creo que los canales acá pueden empezar a producir. Bueno, está Fábula, que está produciendo contenido. Yo creo que al final van a ser todas más bien fábricas de contenido que otra cosa. Y lo que tiene valor para Chilevisión es el canal del fútbol. Básicamente esa es donde está toda la plata, y Para lo que no Turner. sí, pues Turner no lo va a vender. Sí. Oye, hay que Entonces, mencionaste, Andrés, y esto como un paréntesis, Fauna con producción de contenido. Fábula. Perdón, Fábula. Faula. ¿No le llama la atención la mala calidad, la baja calidad de las dos últimas cosas que ha producido Faula? La Jauría y el Socio, presidente. perdón, el presidente y es Jauría. que no lo vi, Miguel, bueno, la No verdad. sé, tengo dudas no diría que la jauría es de mala calidad, yo creo que mala calidad técnica no. Es de una súper buena calidad técnica. Yo creo que tiene unos ripios de guión graves al El guión, final, realmente me se parece que sí. alarga, pero es una serie de impacto que acaba de confirmar segunda temporada, y en un tema totalmente atingente, contingente, y que mueve a un público grande, como es el tema de la violación, el abuso sexual, como temas Sí. que están presentes, ¿cachai? Ujú. Un pequeño comentario respecto a lo de Turner. Para Turner, Chilevisión siempre ha sido un animal raro, porque ellos básicamente, eh, el grueso de su negocio en Latinoamérica tiene que ver con canales de televisión pagada, digamos. El negocio de televisión abierta, con todas las particularidades que tiene Chile, es un animal raro para ellos, digamos. Me imagino que a nivel global eso debe estar pesando, digamos. Entonces, no sé cómo eso puede ser distinto para Viacom, digamos, pero me parece que en el caso de Turner era muy evidente, digamos. Ellos tienen sus marcas y sus producciones, y sus producciones, sobre todo para el mercado de televisión pagada, y Chilevisión siempre ha sido un negocio relativamente extraño, digamos. Sí, y yo creo que al final también, a ese precio, yo creo que Viacom tampoco se va a desangrar. Hace una compra de infraestructura, de fierro, y en el fondo por 14 millones de dólares parece una ganga. Pero los medios es lo que están costando. Probablemente todos estos nuevos medios no valen eso. Pero si uno ve, las empresas de cable en Estados Unidos también se están deteriorando, están perdiendo valor, muchos medios de comunicación. Comentábamos que Bezos compró el Washington Post en 150 millones de dólares. O sea, son cifras
A mí me contaba una vez, Mm. Jean-François Foguel me contaba que, creo que lo conté acá, no sé, pero bueno, me contaba en la época de que el periodismo era millonario, que marginaban más de 25%, que este gallo estaba reportando en Nueva York. ¿Les contesto, no? Bueno, estaba reportando en Nueva York y va y lo llama su jefe. Le dice, oye, sé que necesito que te caiga una reunión al almuerzo. Dice, pero si estoy en Nueva York. Ah, dice lo mismo, ya te compré el pasaje en el Concorde. Y se fue en Concorde a París, almorzó con su jefe, que era una cuestión nada tan relevante, y volvió a Nueva York en el Concorde de la tarde. Entonces, eran épocas, o sea, ¿cachai? La Donde Dolce el Vita. periodismo, él trabajaba para Le Figaro, no sé si lo pronuncié bien, Luis. Le Figaro. Le Ah. Figaro. Bueno, la verdad es que yo creo que esta es la realidad nomás, o sea, estos valores de la empresa, lamentablemente es la realidad, Ahora lo que importa es actual. comprarse TikTok, ¿o no? Exacto. Claro. Pero ahí, Sí, lo que pasa es Oye, que pero Para seguir con los precios, lo que estaban diciendo que Microsoft podría pagar entre 30 y 50 billones. O sea, billones. 30 y mil 50 mil millones, millones de dólares. claro. O Y sea, hoy día justo apareció Reels, ¿no? De Instagram, la competencia exacto. con la que se quiere comer a TikTok, en el fondo, ganarle Claro. el pedazo de la torta. Zuckerberg choreando nuevamente, pues, copiando. Imposible. Zuckerberg robando. Yo creo que sería interesante contar primero, o sea, ¿qué es TikTok, digamos? Yo creo que todo el mundo lo conoce, digamos, hay una cantidad Bueno, enorme de... Pero lo interesante es entender que no todas las redes sociales o los que llamamos las plataformas sociales son todas distintas, digamos, y de hecho hay una gran diferencia entre aquellas, las que son plataformas sociales, digamos, donde el contenido que tú ves tiene que ver con quiénes son tus amigos o a quiénes sigues, versus otras plataformas de contenido, como YouTube o TikTok, que lo que tú ves depende exclusivamente de tus intereses, digamos. Eso es una diferencia, pero hiper crucial, digamos, y que a Sí. veces que se pasa de largo, digamos. Igual Por tiene eso, otras, igual tiene otras bacanes, en el caso de TikTok, que un poco lo que también pasó con Snapchat, que después Facebook se copió lo vía choreó. Instagram, que es la lógica como memética que tiene, o sea, Claro, de ocupar una música que alguien ocupó una vez y esa música representa cierto tipo de estilo y cierto desafío y tú puedes guardarla y sí. otra gente la rebota y termina siendo, por ejemplo, mi hijo, así me sale el viejo aquí, mi hijo decía, esta música es como para cierto tipo de challenges, para cierto tipo de actividades. Y era como, pero claro, ¿cómo sabes tú? Y al final es como por ensayo, error y repetición. Y además tiene una claro, herramienta muy ricas de trabajo en el teléfono, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí claro. fue como un gran hit. Independientemente que te estaba chupando datos todo el rato, te estaba... ¿Pero eh, qué más datos te va a chupar? ¿Te chupa más datos que Facebook? Yo no sé Claramente, poco de TikTok, por eso pregunto. o sea, uno de los argumentos de Trump para banearlo era Mm, precisamente la cantidad de data que yo no sé si es tanta o más que la que puede estar sí, sacando que la Facebook, que, o que pero la que entregamos todos los días dando el root. claro, Sí, claro, pero básicamente también tenía que ver con el giro entre, o el miedo entre el giro entre el imperio gringo y el imperio chino, eso, porque al claro. final es una claro, empresa propiedad, es una empresa china. Mm, Pero sí claro. es lo mismo que hizo con Huawei al final, de presionar a Huawei, ¿te acordáis que exacto, que los teléfonos no funcionaban allá, claro. dejó Claro. presa, no, presa entre A comillas, la hija dejó del hacia fundador. sí, en Canadá, ¿te acordás? O sea, yo creo que la gran gracia que no es algo que he dicho yo, porque lo he leído, por supuesto, la gran gracia de TikTok es que el algoritmo lo armaron antes y es un algoritmo muy bien Es hecho, muy extremadamente inteligente, poderoso, claro. eh, y, y yo veo harto TikTok y te das cuenta ahí lo increíble que es, o sea, Lo inteligente, sí, es es impresionante. impresionante, es impresionante. Y yo creo que ahí es distinto al algoritmo que armaron después. Zuckerberg armó su algoritmo, fue armándolo posteriormente, y esto tiene un inicio. Y otra gracia que tiene, que yo creo que es algo que ya también puede explicar también los intereses de Viacom o todo el mundo, que el triunfo del video cada vez es más notorio.
el video se ha convertido sobre todo porque las nuevas generaciones, además de Voy a ser muy probar a hacer creativas, una. sí, pues además de ser muy creativas, las nuevas generaciones también son mucho menos pudorosas que nosotros. Entonces la idea de grabarse, de grabar, de estar todo el día funcionando con la cámara, es mucho menos trancada que la nuestra. Entonces, yo creo que eso es otra gracia de TikTok, que fue que mostró, finalmente, le dio la oportunidad a toda la gente que no es capaz de crear, sentarse frente a una cámara y armar un video en YouTube, porque es más complejo. Acá puede hacerlo en un segundo, y agarrando todas las herramientas, como hace Miguel, que tiene. Entonces, básicamente, le generó una necesidad a la gente y le abrió todo el espacio para su creatividad. Y creo que eso es entender muy bien al producto sobre las personas a las que estaba dirigida. Por algo nosotros no tenemos TikTok. O sea, podemos mirarlo. Mediápolis, Habla dices por tú. ti, habla por ti, habla por Claro, ti. no, o sea, está Yo bien, no tengo. yo no me voy a poner, Estoy tratando, todavía no logro entender Reels, estoy tratando de subir algo y no puedo. Yo creo es maravilloso. Y yo creo, puta, como decía Ben Thompson, este gallo que es bien capo, que el único de nosotros suscrito a su newsletter carísimo es Igor Gandoña. Eso puedo mandar. El weón, él decía, era claro en decir, o sea, esta cuestión, este gallo, la empresa dueña de TikTok, tiene que venderlo, o si no, va a estar siempre en la pelea del gobierno chino geopolíticamente. O sea, India lo prohibió, Trump le mete susto que al final no va a pasar con esa 45 días. Bueno, yo creo que finalmente este gallo va a tener que, lamentablemente para él, deshacerse de esta, o sea, bueno, con 50.000 millones detrás no creo que sea tan terrible, pero va a tener que Se puede ir al deshacerse. resort con el rey Juan Carlos, al de República Dominicana. Bueno, estupendo. Qué bueno estar con vivo los para ver la fanjul. caída de ese viejo, weón. Qué increíble. No, o sea, encuentro toda la trama de Trump yo encuentro que es espectacular, digamos. O sea, es bueno, como casi todo lo que hace Trump, digamos. Pero la amenaza que hace, después cuando dice que condiciona la aprobación de la venta a que le entregue un pedazo al Tesoro de Estados Unidos. Una cosa así como todo el mundo dice, ¿de qué está hablando este? O sea, una extorsión así directa. Trump es Después notable. O sea, Microsoft pone y dice, oye, nosotros sí que estamos interesados en comprar, encontramos que Trump es un excelente presidente, maravilloso, y también estamos dispuestos a pagarle al Tesoro si es que hay que pagarle. Encuentro que todo eso es increíble. Bueno, Trump hace todo esto porque necesita mostrarse duro con China, digamos, pero China que ya, o sea, el Zoom, donde estamos haciendo este programa también es También es chino, chino. digamos. Allá empieza a haber un cierto viraje en las plataformas dominantes, digamos. Obviamente todavía las plataformas estadounidenses son increíblemente gigantes, pero que TikTok y los chinos hayan desarrollado un algoritmo tan poderoso para hacer lo que hace, digamos, que uno se da cuenta rápidamente que esto es algo distinto, digamos. A mí me recordó un poquito la sensación a cuando la primera vez que buscaste en Google y tenías la sensación de buscar antes, el primer resultado de decir, no, esto es distinto. No, es verdad, es verdad. Cuando, Oye, igual ahí hay una más cosa amigable que Snapchat. ¿Cómo? Snapchat me costó siempre, esa auto sí me costó, pero TikTok, tú te das cuenta, es más amigable. Bueno, yo no he hecho ningún video, a lo mejor ahí se complejiza la cosa. Pero Snapchat, bueno, a mí yo No, pero encontraba... lo que hace TikTok es abrirle a los creadores, o sea, pueden amasar unas audiencias gigantescas porque no está restringido a tus amigos ni a tus usuarios, ¿cachai? Claro. igual ahí La gente explota, digamos, mucho más rápido. Y diría que eso no ocurre lo en Facebook. interesante que está por debajo de eso también, que estamos viendo, y que no sé, un asesor mío un día me dijo, ¿sabes qué? Déjate de mirar startups de Estados Unidos y ponte a mirar startups en India. ¿Cachai? Porque donde están ocurriendo grandes innovaciones que se parecen mucho más a lo que ocurre en Latinoamérica, en el ámbito de los pagos, en el ámbito de las suscripciones, otra, es en mercados como el indio,
donde todo es por móvil, donde nada más es un mercado gigante, y también métete a cachar lo que está pasando en China, porque la práctica, lo que está tratando de hacer, Zuckerberg desde que se compró Instagram, desde que se compró WhatsApp, es convertir a Facebook básicamente en el WeChat gringo. ¿Ya? Las integraciones y todo trata de hacer eso porque sabe que si no Ahora, WeChat... WeChat tiene hartas cosas que este gallo todavía no le pone a WhatsApp. O sea. Oye, No, o sea, toda la WeChat integración. tiene que hacer todo. Miguel, dijiste uno de mis asesores. ¿Te escuché Sí, uno de mis decir? asesores. Sí. Sí, No, yo me fijé en el plural. gente buena No onda, quiero ad profundizar honorem. en ese tema, pero Asesores ad honorem, que nos mentorean en Revenue y que tienen harta experiencia en distintas cosas y el mundo ha qué cambiado. bacán, güey. ¿Sí? Bacán. El mundo chileno ha cambiado. Yo me tengo que comer mis palabras respecto a mis prejuicios. Oye, pero igual hay problemas que quedan. Chile no ha Eso cambiado no tanto tengamos porque grado. nuevamente tenemos el tema mapuche en la agenda. Ajá. Tremendo. Sí. O sea, pero Acá el único que partamos no tiene de... sangre mapuche es Lucho, pues, güey, porque Es fue boliviano. en Yo Bolivia. tengo claro, entre No, pero Aymara debe y tener, los que Marayo, por menos ahí. tienen es el 5%, dicen, ¿no? El 5% sangre mapuche. Los que menos tienen. Mira, yo voy a contar una anécdota personal muy breve y solo para mostrar un poco la poca relevancia, la indiferencia, porque al final yo no sé si lo que pasa en Chile es racismo o indiferencia, que es peor. El año 97 yo hice una portada para la revista ¿Qué pasa? Y me fui al sur y estuve 4 días reporteando y la cuestión era terrible. Pobreza absoluta, tierras erosionadas, uno piensa que ellos manejan muy bien sus tierras, pero tierras erosionadas, niños en colegios técnicos que le enseñaban computación cuando no tenían computadores, o sea, el total abandono del Estado. Y al mismo tiempo, yo conversé con mucha gente que me decían, esto es un polvorín, año 97. Y hemos visto que en general esto es un tema que ha estado absolutamente, por supuesto esa portada no repercutió nada, nadie la leyó, ninguno de mis amigos me la comentó, o sea, bueno. Pero te demuestra que al final lo que ha pasado es que las audiencias no están interesadas y no han estado interesadas en el tema, estoy hablando en líneas generales, Claro. del conflicto mapuche y de lo que están y cómo viven ellos, de la situación en que viven ellos. O sea, probablemente si nosotros ponemos en un buscador, los inmigrantes han tenido más presencia en los medios, la situación de los inmigrantes en Chile, la situación desmejorada de los inmigrantes en Chile ha tenido más Sí. protagonismo en los medios que los propios mapuches son el 10% de la población de este país. Claro, pero que algo pasa con Catrillanca también, y algo pasa con la bandera mapuche que aparece y aparece desde el Pero 18 de eso, octubre. a mi parecer, eso es básicamente un cliché de los niñitos con la bandera, parezco viejo, pero de verdad me da rabia. A mí cuando yo veía a la gente con las banderas mapuche me da rabia, porque en el fondo, más que un símbolo, el otro día había un hashtag que decía Arauco no se entrega, ni nada, un hashtag que le fue súper bien. Yo decía, ¿qué están hablando? ¿Cuándo se han preocupado realmente de la situación de los mapuches más allá que sea una causa política por la que en este momento está enfrentado el gobierno? A mí me parece que, y es un fenómeno que yo no logro entender de por qué esta causa, esta situación, la situación de la marginalidad del pueblo mapuche, un pueblo que es el origen de todos nosotros, no se visibiliza como debería ser solo se visibiliza en los grupos más armados, el conflicto que tienen allá, y no se ha solucionado el tema con ello. A mí sigue pareciéndome, no sé si hay alguna lógica de por qué la gente esta indiferencia de los medios de comunicación, Yo de creo las que redes sociales. por ahí De va, los medios tradicionales, por ahí digamos. va el tema, yo creo, No, Andrés. O sea, obviamente que es una situación multifactorial, ¿ya? Pero convengamos en que la mera distancia y la falta de recursos y la falta de visión de las empresas periodísticas hace que el reporteo sobre el mal llamado conflicto mapuche, partiendo por ahí, eh, hace que básicamente el periodismo que hagamos sea periodismo paracaidista. Que cuando uno tiene suerte, uno puede ir o te mandan a hacer un reportaje y después te vuelves. Pero no es una cobertura más cotidiana.
no es una cobertura que profundice en el tema, en una lógica mucho más de comprensión, de análisis y de debate y de conversación, y puesto en una lógica antagonista de conflicto, cuando en realidad esto básicamente es algo que debiese haber sido resuelto, si hubiésemos en un país menos nacionalista y patriotero en distintos sentidos, tener un Estado-nación un Estado plurinacional, ¿ya? En donde se reconozca que es un Estado que tiene distintas razas y distintas etnias, y que cada una de ellas tiene que tener su lugar y su espacio y su forma de gobernanza, podríamos tener algo mejor, pero generalmente la cobertura en prensa siempre ha sido conflicto mapuche, siempre ha sido una lógica muy, muy antagonista y poco profunda, Sí, es ¿cachai? verdad, es Bueno, verdad. violencia, 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 violencia es el titular y el concepto que más y Eso, obviamente hay una intencionalidad política también. tú que tenéis más contacto en el mundo político en este minuto que por lo menos yo, eh, ¿cómo se leyó el cambio de gabinete? Porque era como, metámosle ají con incendio, ¿ah? Poner a Víctor Pérez y empezar a reflotar este tema, era como, Mandarlo a la Araucanía, en fin. ¿quién te asesoró, compadre? O sea, O sea, a mí lo que me parece impresionante el tema es que básicamente eh, el tema prende, como cuando prendió con Catrillanca, cuando el resto o la mayoría, por decir así, el grueso de la población, que en realidad no tiene ninguna afinidad cultural, digamos, sólida con el mundo y la como visión mapuche, se conecta en el caso de Catrillanca se conectaron con, obviamente, la injusticia, el abuso, un poco la mentira, el abuso de una institución, etcétera. La causa femenina también, ¿ah? Mapuche, causa femenina, también. Claro, cuando esos elementos logran conectarse, yo creo que finalmente empieza a pasar algo, que es un poco lo que yo siento que algo que conversábamos antes también, que está empezando a pasar ahora. A diferencia de la mayor parte de las veces, cuando siempre haya la causa mapuche o el conflicto llamado mapuche, digamos, se enmarca en una discusión que o es política o es policial, pero que todas esas dimensiones la mayoría de la gente no se conecta, digamos. Entonces, pero cuando los medios logran encontrar una manera de contarlo, una manera de enmarcar la discusión, empiezan a pasar cosas distintas. Yo siento que ahora está empezando a pasar, cuando hablo de los medios en términos amplios, digamos, porque lo que vemos, lo que estamos viendo estos últimos días es que recién está empezando a crecer en redes sociales, digamos. O sea, la gente le está empezando a importar, está empezando a compartirlo, que está mira, empezando a llamarle la atención. mientras tú Dale. No, comparto dale. Uy, un ejemplo de eso en prensa, este es un dataset de prensa chilena, no son todas las fuentes ni nada, pero básicamente es como en la mención, la cantidad de atención sobre la palabra mapuche en el último tiempo, y vemos un pic, es como este sábado, el sábado pasado, ¿qué? apenas está hablando Claro. de 70 artículos, versus lo que a lo mejor puede compartir Andrés, lo que puede compartir Andrés, que En CrowdTangle. en CrowdTangle, ¿cachai? Que básicamente es como querellas, violencia, bloqueos, Claro, polvorín claro. social, Mm. enfrentamiento, gobernador, versus, voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú, Andrés, otro tipo de conversaciones que están siendo fuera de ese mainstream, que eventualmente pueden llegar a parte del foco más periodístico. Dejar no lo tengo. Lo tenéis Ahí. al lado, ahí. No, es otra cosa. El que está Más más a a la la derecha. derecha. Súper ricos. Ahí. El que está No, al lado de Wikipedia. Es que no lo puedo Ese. agarrar. Para los que nos escuchan en Spotify, tenemos muchos tabs Ese. abiertos en internet y estamos buscando. Ese. Claro, esto La- es 2018, ahí está Catrillanca, y esta alza aquí muy claro. grande que es un pic de No, agosto, o sea, del fin de semana. diferentes actores deberían empezar a tomar nota. Un poco este dato lo que te está mostrando es que hay que empezar a tomar nota de Mm. que algo igual está cambiando, digamos. Algo está cambiando y la gente está empezando a compartir
a comunicarse en función de estos contenidos, de los contenidos de abuso de poder de enfrentamiento, distintas maneras, digamos. Claro, los medios ahí más compartidos son medios más de margen, ¿no? No son medios tradicionales, son... bueno, Claro. hay un posteo ahí de Ahora 24 también, horas, pero había uno de Yapu, por ejemplo, que era de los más Claro, son compartidos. medios alternativos. Claro, Prensa, Prensa prensa Opal. prensa, Radio Kufur, Claro, además que quizás desde los márgenes, no sé, hay directoras de cine jóvenes mapuche, hay gente, hay poetas, está desde la escritura, incluso hay abogados mapuches que están empezando a mover el tema de los escaños indígenas. Quizás desde ahí también hay un movimiento por hablar del tema que debiera expandirse más. sí. Yo creo que está bien interesante un artículo que ahora hicieron un especial en un medio uruguayo de distintos temas chilenos, y había un artículo de una gran amiga de Andrés, digamos, la Anita Rodríguez, hizo un artículo acerca del tema mapuche, que estaba súper interesante y mostraba cómo este tema había empezado a crecer a propósito del estallido, lo que comentábamos al principio, empezaban a compartirse algunos elementos de identidad mapuche un poco más masivamente, pero que la discusión, uno dice, oye, esta cuestión de mapuche está también amarrada a la discusión constitucional, lo plurinacional, etcétera, pero en realidad mostraba que esas dos discusiones están en realidad bien, bien separadas. Yo creo que está bien interesante ese análisis. Ella hizo un artículo, perdón, un libro con Pablo Vergara, bien, súper bueno. La Ana, sí, la Ana Rodríguez, claro. La Frontera. Sí. ¿Qué dijiste que era Sí. amiga mía? Lo dijiste con... No, porque vi que había tenido una discusión con ella en Sí, Twitter. y para los que les guste la cosa ya más contingente, sí, pero hoy miércoles, publicó un informe reservado a Carabineros sobre los grupos de autodefensa de agricultores en la zona, los mismos que vimos el fin de semana, el sábado en la noche, el 1 de agosto, que en el fondo que para enfrentarse, ¿no? En las municipalidades de la Araucanía con los Yo otros creo que grupos. siempre es interesante escuchar a Cayuqueo, a Pedro Sí, Cayuqueo. también. Sí. Yo no he leído el último libro de él, pero un tipo que entiende esto mucho más que nosotros. Sí. Oye, yo encuentro interesante porque hay un desafío, o sea, buscando la conexión con los medios, un desafío en el tema de los medios, porque evidentemente hay una dimensión política y hay una apelación, digamos, a, a los grupos un poco más extremos, la búsqueda del orden, la violencia, con todo ese lenguaje más propio como de grupos más extremos. Es un desafío para que los medios naveguen eso y en realidad empiecen a contar también o puedan mostrar estas historias más allá más allá de las causas, digamos, y que le permitan a la gente conectarse Sí. o sea, con el problema cultural real que hay, digamos. Sí. No, pero además ahí hay niveles de abuso en distintas capas. O sea, por ejemplo, Chile, y aquí me voy a poner nerd, pero Chile suscribió un convenio de la OIT para que se hagan consultas ciudadanas respecto a proyectos energéticos, hidroeléctricos y otros que pueden pasar por tierras indígenas o están situados en tierras indígenas. Y resulta que en los últimos 10, 15 años, las grandes empresas que han estado haciendo proyectos han circunvalado eso, básicamente han ocupado distintos tipos de resquicios para sencillamente pasarse por alto ese tipo de consultas indígenas para sus proyectos. Y ese es solo un ejemplo de los múltiples ejemplos que hay sobre cómo básicamente la nación mapuche son considerados legalmente y también socialmente en muchos casos como de segunda clase y que importa muy poco lo que ocurra con ellos. Y yo cierto, y partiendo por el lado periodístico, sería genial que podamos no solamente hablar de cayuqueo, sino que hablar de que en los medios chilenos tenemos periodistas mapuche cubriendo temas mapuche, sabiendo quizás mucho más directamente las raíces de los problemas.
Hoy les recomiendo la película de cineasta mapuche de la Claudia Cueyuqueo, que se llama Malajunta. Está en Onda Media. La Claudia Guayquimilla, perdón. La Claudia Guayquimilla se define como directora mapuche y la película es en San José de la Mariquina, en la región de los ríos. Pues, o sea, yo creo que quizás justamente desde la cultura nos han como forzado también a los medios, o sea, es como un llamado a atención también a lo que, justamente lo que decís tú, Miguel. Como, así como el cine tiene su director mapuche, uno debiera tener, ¿no es cierto?, periodistas también haciendo, Bueno, por lo cubriendo menos ese estamos tema. hablando de eso. Eso yo creo que es importante. Al final la cultura sirve mucho para transmitir y la capacidad de nosotros transmitirle a nuestros hijos también Claro. todo lo que pasa en nuestros pueblos originarios, pues. Pero bueno. Bueno, yo creo que Oye, eso es las batallas culturales. Yo creo que lo que se viene son batallas culturales bien, bien intensas. Digamos, lo que estamos viendo en Estados Unidos es brutal, digamos, lo que está pasando. Y creo que cosas similares también se vienen acá, digamos, porque son maneras de ver la vida y el desarrollo, etcétera, eh, demasiado distintas, digamos. O sea, sí, va a haber una. bueno, por eso yo creo que vamos a enfrentarnos a choques culturales, generacionales, hay un montón de cosas que están ahí latentes y que va a ser muy interesante desde el punto de vista para los medios, pero para la política, para todas las instituciones finalmente, Claro. ¿cachai? Cómo se van a mover las instituciones de ahora en adelante. Oye, ¿Tienes vamos. recomendaciones? Perdona, Andrés. Vamos, que no, yo no tengo nada que recomendar. O sea, Nada que recomendar, nada. Bueno, yo voy a recomendar un documental que está recién estrenado en Onda Media, también en Onda Media, ¿ya? que a propósito de autoritarismo se llama Portales, la última carta, y se hizo cuando, ¿se acuerdan cuando aparecieron los restos de Diego Portales en la catedral en el Sí. 2005? Paulo López Mendagar agarró su cámara y conocía a la arqueóloga a cargo y la arqueóloga le pidió filma todo esto porque algo encontramos en la catedral y no sabemos qué es y se dan cuenta que es Diego Portales. Y lo que hace Paula a propósito de Diego Portales es quién es esta figura que está en todas partes, que es el sinónimo del orden, se supone, qué tan así fue, qué tan padre del orden republicano es. Entonces aparecen en unas interesantísimas, súper atingentes además reflexiones de Jocelyn Holt, de Gabriel Salazar, de Rafael Sagreo, de historiadores que ahora que estamos en la previa del debate constituyente, porque además aprovecha de revisar todo el proceso constitucional, todas las constituciones que hubieron del 1820 en adelante. Y Claro. tiene una voz que podrán reconocer de inmediato en la narración en off. Perfecto. Ah, mierda. Lucho, ¿tú tenías Excelente. alguna recomendación? Tengo una. Yo creo que está bueno resaltar un poco más lo de onda media. ¿Eh? Hay hartas cosas, o sea, muy, muy buenas ahí. Y Sí. Y gustaría gratis. que la aplicación fuera un poquito mejor, pero está súper bueno, es gratis, es Sí, maravilloso. y No, chileno. hay un artículo que salió en Current Affairs de Nathan Robinson, una columna que se llama la verdad está tras muros de pago, mientras que las mentiras son gratis, digamos, contando un poco toda esta discusión que hay, donde la mayoría de los medios, muchos medios, fake news, digamos, están obviamente llenos y son gratis, mientras que cada vez más medios son medios más profesionales, pagados, están detrás de muros de pago y cuáles son las consecuencias que tiene eso para la democracia Ujú. y para el estado de la sociedad en Yo general. quiero compartir, si ustedes entran a labonitaediciones.com, que es una editorial que dirige Gabriela Prech, acaban de lanzar una colección que se llama Yo Ciudadano, y la lanzaron con un libro que se llama Yo Digital, que está pensado básicamente eh, para que niñas y niños y preadolescentes entiendan cómo funciona Internet, cómo era el mundo antes de Internet, Qué eh, buena. las redes sociales, cómo comportarse, qué cuidarse y tal. Y lo bacán del libro La lucha está Sotomayor, la gran lucha Sotomayor. de Lucha Sotomayor, que además tiene mucha experiencia trabajando en temas cívicos, digitales y también de infancia y adolescencia. ¿Es Eh, un libro digital? ¿Valga es o un un libro libro, físico? sí, se puede comprar el pack de libro impreso y la versión digital en verde, pero también lo venden en digital. Mira. Y yo de verdad que lo recomiendo no solamente para niñas y niños, sino que para
cualquier persona adulta que tiene muchas preguntas que le da vergüenza hacerle a otras personas, de cómo funciona Internet o por qué no compartir el mensaje de descarga aquí el WhatsApp rojo para que no te cobren. Ese tipo de respuestas están acá de manera ilustrada, muy entretenida y no ñoño con alerta, sino que más bien nerd didáctico entretenido. Así que, oye, súper buena recomendación. Que, me Muy, gustó. muy buena. sí. Así que Oye, eso, yo quiero una recomendación. Me arrepentí. dale. Mira, quiero recomendar, ojalá lo encuentre ahora, bueno, este artículo, que es del pluralistic.net, que es un artículo que se llama Understanding QAnon. Como estoy obsesionado con QAnon, esta es excelente esta columna, porque en el fondo lo que habla es cómo habla sobre las teorías conspirativas y de qué podemos culpar a Internet y de qué no. Por supuesto que dice que la persuasión no es algo de la que podamos culpar a Internet, porque todos sabemos que eso es más complejo de que suceda, pero sí de la capacidad de la gente de reunirse en torno a ideas falsas. Y yo lo recomiendo porque está muy entretenido, muy explicativo y nos muestra un poco que estamos bien complicados. Eso. Dale. Hoy llegamos al número 10 con 100 suscriptores en YouTube. ¿Ya? No, más de 100, pues, bueno. Ahora estamos más, la rompimos, ahora estamos en cuánto. 102, no sé, no 500 y tengo tanto. idea. Sí, son pocos No, pero no. buenos y sigan mandándonos feedback interno a todos, pues siempre nos sirve, sigue muy entretenido. También en Spotify, ¿ya? También te puedes suscribir en Spotify. Exacto. Ya pues, 104. Ya. Maravilloso. Buena semana para todos. Muchas gracias. estén bien, Muchas gracias a todos por gasten la plata de la AFP en tontera. invita a algo, Natalia, por lo menos. Ahora que voy a ser libre sin cuarentena, los invito, puedo invitarlos a algo. Perfecto. Maravilloso. Vale. Adiós. Ya, un abrazo. Chao. Que estén muy bien. Nos vemos.